Hola, bendiciones. Dios bendiga tu día y que este mensaje sea nutritivo para tu vida. Bueno, venimos con el tiempo de los jueces, donde en Israel aún no llegó el tiempo de los reyes, sino que en ciertos tiempos Dios levantaba líderes que mantenían a una nación que al inicio fue liderada por Moisés, luego por su sucesor, Josué. Pero ambos ya no están con ellos, así que Dios, para cuidarlos, levanta líderes. A estos líderes los llamamos jueces, el tiempo de los jueces. Ahora vemos como juez a una mujer, Débora, una profetisa. Como dice Williams en su libro, había un corazón que no temblaba delante de Sísara y sus 900 carros de hierro. Ella se sentaba bajo su palmera en un monte de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella a juicio. Pero ya lo vimos en anteriores devocionales. Damos lectura al pasaje de hoy. Vamos a Jueces 5, 19 al 31. Dice así: Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Tanac, cerca de los manantiales de Megido, pero no se llevaron tesoros de plata. Desde el cielo lucharon las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara. El río Sison arrasó con ellos. Ese antiguo torrente llamado Sison marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego los cascos de los caballos martillaron el suelo, el galope resonante de los poderosos corceles de Sísara. Que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel del Señor. Que sean completamente malditos, porque no vinieron para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros. La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Eber, el ceneo. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en las carpas. Sísara le pidió agua y ella le dio leche. En un tazón digno de nobles le trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza. Con un terrible golpe le atravesó las sienes. Él se desplomó, cayó, quedó inmóvil, tendido a sus pies. Allí donde cayó, quedó muerto. Por la ventana se asomó la madre de Sísara. Desde la ventana esperaba su regreso mientras decía: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? Sus sabias mujeres le responden y ella se repite estas palabras a sí misma. Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá 1 o 2 mujeres para cada hombre. Habrá túnicas llenas de todos los colores para Sísara y para mí, coloridas túnicas con bordados. Seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordadas de ambos lados. Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. Bien, para no abrumarnos con los personajes, nombremos quiénes son. Está Débora, juez de Israel; Barak, quien va al frente de la batalla con el pueblo de Israel; Sísara, capitán del ejército enemigo de Azor, Canaán, el poderoso militar. Y en este pasaje aparece una mujer, Jael, quien mató a Sísara, y obviamente el personaje principal de cada historia, Dios. Y recordando un poco la historia, es conocido que en aquel tiempo la mujer no gozaba de una posición como del hombre, cultura en la historia, pero claramente vemos que para Dios no hay diferencia. Así como dice el pasaje del Nuevo Testamento en Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, que Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no tiene preferencias con algunos, con ciertas personas. Para Él todos somos iguales ante sus ojos. El claro ejemplo lo vemos en este pasaje que se encuentra en el Antiguo Pacto o también Antiguo Testamento, donde usa a Débora, reconocida por el pueblo porque era una mujer que estaba con Dios, y a Jael, que ni siquiera su pueblo era alguien aliado del pueblo hebreo, pero esta mujer temía a Dios. 2 mujeres que, a pesar de toda adversidad,
supieron aferrarse a Dios y dejar que Él sea quien pelea sus batallas. Este pasaje no es complejo de comprender, pues uno sale a la batalla con todas las fuerzas empleadas en su poderío terrenal, que en este caso es Sísara, quien va a la batalla con sus 900 carros de hierro, un poder militar terrible para aquel tiempo. Y del otro lado vemos a Barak, con una fe pequeña que exigía la presencia de Débora para ver que Dios estaba con él. Aún así, Barak, con esa pequeña fe, decide salir al campo de batalla con 10,000 hombres. Pero, ¿qué era esa cantidad de hombres para aquellos carros errados? Sin embargo, ellos no actuaban en lo natural, sino en el poder de Dios. Tenemos un pasaje similar que en la cronología del tiempo pasará unos años más adelante, donde el rey Ezequías le dice al pueblo de Israel, luego que Asiria también, con su poderío militar, decide destruirlos. Acá acompáñenme a 2 Crónicas 32:8, donde dice: el rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Podríamos hablar mal del hombre Barak, que no tenía aquella fe como Débora y Jael, pero aún con aquella pequeña fe decidió creerle a Dios y salir a la batalla. Qué gran pasaje con el que Dios habla hoy a nuestra vida. Pues a veces pensamos que la salvación depende del tamaño de la fe que lleguemos a tener, como si ese fuera nuestro mérito. Y no es así, sencillamente es fe. Pues aunque fuere pequeña, es suficiente para que Dios obre en lo impensado, en lo inimaginable, en lo maravilloso. Los versos 19 al 22 del pasaje que leemos hoy en Jueces nos relata cómo el ejército de Sísara y aliados fueron destruidos. Pero veamos algo llamativo. No hallamos al ejército de Israel luchando. Sencillamente vemos que se desató una fuerte tormenta y aquel río, que normalmente era un riachuelo, con este torrencial del cielo, causó que este pequeño río se desbordara, y así aquellos temibles carros ni siquiera llegaron a tocar a Israel. ¿Estás luchando con enemigos en tu vida? Obviamente, está por demás nombrarlo que hoy ya no es con personas, aunque sí uno mismo. Pero ¿hay batallas en tu vida que aún te cuesta creerle a Dios? O tal vez estamos más perplejos al cómo de lo que hace Dios, del qué, preguntándonos cómo lo hará Dios, y no con la seguridad del que Dios lo hará, con aquella seguridad de Débora, de que Dios lo haría. Tal vez no entendía del todo cómo lo llegaría a realizar Dios contra aquel poderío militar, pues quién se imaginaría que justo caería un torrencial del cielo y destruiría aquellos 900 carros de hierro y ese ejército aliado que tenía Sísara. Pero sí, Débora tenía la seguridad de que Dios lo haría. De pronto, si me preguntan cómo lo hará Dios, no lo sé, pero sí sé que lo hará. ¿Estás en alguna lucha, batalla con una circunstancia que parecería ser invencible y ves que no hay salida? Cree a lo que Dios hará. No te preguntes una y otra vez el cómo, pues eso le corresponde a Dios. Tan solo cree. Cree a su palabra, a la promesa que Él da, a la que te dio, y te aseguro, lo hará de la manera más asombrosa y dará aquella victoria como lo suele hacer. Tan solo fe, tan solo fe. Señor, muchas gracias por tu palabra que me das hoy. Gracias por hablar a mi vida. Gracias por incentivarme, levantarme y guiarme a que te crea, Dios. No hay batalla que no puedas vencer. No hay circunstancia en la que, Señor, des la victoria.
Una vez más, me aferro a vos, una vez más, tomo de tu mano. Y por más difícil que llegue a ser el momento, creo a tu palabra. Creo en lo que harás. Gracias, Señor, porque me hablas y por este nuevo día. En tu nombre, Jesús. Amén.